Muy bien, Gus. Bueno, ¿y cómo surge esta iniciativa legislativa? ¿Nos puedes platicar un poco acerca qué dio paso a esta acción afirmativa? Pues precisamente la exigencia de las mujeres desde las organizaciones civiles que observaron dos cosas. La gran mayoría de los padrones de militancia están conformados por mujeres, pero es muy curioso que no se les permite tener este acceso a los puestos de decisión, a los puestos donde se toman las decisiones públicas que tienen un impacto directo en la población. Entonces, las mujeres eran utilizadas únicamente para repartir pues las despensas, la bolsita, en las campañas el tríptico, etc. Sin embargo, mujeres de las organizaciones de la sociedad civil observan este fenómeno y empiezan a exigirle directamente al Instituto Federal Electoral, ahora INE, que observe bien qué es lo que está pasando y que le exija a los partidos políticos generar acciones que puedan generar que estas mujeres que están siendo utilizadas en lo más bajo del partido puedan también tener una forma para acceder a la toma de decisiones. Claro. Entonces, estas mujeres se acercan a lo que decíamos antes, IFE, y lo que empiezan a solicitar es una vigilancia acerca de cómo las mujeres están participando políticamente. A partir de ahí, en conjunto con la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, lo que se busca es generar un match, ¿no? Un encuentro entre autoridad electoral, mujeres de la sociedad civil, con el objetivo de etiquetar un recurso para exclusivamente la capacitación y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Es curioso, porque no es un tema como tal legislativo en alguna de las cámaras, sino que surge esta iniciativa por parte de las mujeres que hace un impacto directo en el reglamento de fiscalización. Y es a partir de ahí que entonces también la ley de partidos políticos genera una modificación con el objetivo de etiquetar un recurso. Es decir, los partidos políticos reciben una bolsa, que es el 100% de su dinero, y a partir de ahí un porcentaje tiene que destinarse precisamente para la promoción, capacitación y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Claro. En últimas fechas se ha observado que ya existe una legislación al respecto, pero que todavía se encuentra, como decimos, en pañales o todavía guardada en alguno de los cajones en el Senado de la República. Perfecto. En este momento, cuando te referías precisamente a estos liderazgos de las mujeres de la organización civil, pienso que son liderazgos sociales, ¿no? Es muy común que las personas recurran a la vecina que conoce el partido político o está afiliada a un partido político y empieza a gestionar cosas, y entonces también es esta transición que hace el liderazgo social de las mujeres a el liderazgo político, pero eso ha tenido un costo, eso ha tenido un proceso. Platícanos, Gus, de acuerdo a tu experiencia, ¿en qué aplican ese recurso los partidos políticos y cuál es el porcentaje que tienen que aplicar? Muy bien. Los porcentajes son distintos de acuerdo a las entidades federativas. A nivel federal, es decir, los partidos políticos nacionales tienen que destinar un 3%. ¿Sí? En lo local varía. Hay incluso estados que tienen un 6%, que es algo bastante bueno porque recordando que la mayoría de militancia son mujeres las que están registradas, pues un recurso del 6% sigue siendo todavía muy bajo para poder potencializar su desarrollo. Sin embargo, es mucho mejor que un 3% que a nivel federal es exigible para los partidos políticos nacionales. ¿En qué se gastan el dinero los partidos políticos? Esa es la gran pregunta que nos hemos hecho durante ya más de 10 años. Y la respuesta es muy curiosa, pero también a la vez muy triste y muy lamentable. Los partidos políticos han gastado este recurso para hacer algunos eventos, para elaborar gelatinas, para corte de cabello, para entregar mandiles, ¿no? Es decir, seguir encasillando a las mujeres en estos espacios domésticos en donde su toma de decisiones afecta, sí, adentro de la casa o tiene una influencia dentro de la casa, pero no más allá. Se le sigue relegando a las mujeres a través de esas acciones a un espacio muy corto, muy limitado. Afortunadamente, al paso de los años, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo que empezar a capacitarse, empezar a capacitar al propio personal con el objetivo de capacitar a los partidos políticos
en el ejercicio del recurso, pero también a su personal para saber cómo identificar las posibles violencias y las posibles violaciones al ejercicio de este recurso. Claro. A partir de ahí, entonces, se han generado una serie también de acciones que buscan limitar que los partidos políticos sigan encasillando a las mujeres en el espacio doméstico y con ello ya empezar a generar capacitaciones, ya puede ser de negociación, de oratoria, de uso de redes sociales, ¿no? La marca personal, etcétera, que eso sí tiene como objetivo potencializar a las mujeres en el apartado político. Es decir, generar las habilidades que las mujeres requieren para poder participar en un espacio de toma de decisión, pero también en ese espacio de competencia que también en muchas ocasiones se hace en contra de hombres, cuando son un candidato, una candidata, etcétera. Sí. Y es un momento donde las habilidades de las mujeres tienen que demostrarse y obviamente esas habilidades son consideradas dentro de este presupuesto. Excelente, Gus. Justamente retomando el presupuesto que hacíamos inicialmente de las mujeres necesitan capacitarse. Claro, o sea, yo recuerdo que hay mujeres que no quieren participar en la política formal porque les da miedo hablar en público, que esa es como una de las características que las políticas y los políticos deben dominar, ¿no? Y algo pasa psicológicamente en las mujeres, digo, este tema histórico de hacer cosas domésticas, ¿no? De estar en lo privado nada más, y cuando se exponen, obviamente sienten estos temores naturales, desde luego, y es una realidad que las mujeres tenemos que capacitarnos en diversos temas, ¿no? No nada más para hablar en público, sino para la negociación, ¿no? ¿Qué otra temática crees o consideras que tendría que ser aplicado este presupuesto? Sin duda, para prevenir, atender y sancionar la violencia en razón de género que viven las mujeres que quieren participar en política. Realizamos en algún momento un estudio al interior de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y observábamos cómo existe una violencia, número uno, en el ejercicio de recursos y número dos, también a la hora de querer competir. Claro. Desafortunadamente, otro estudio nos ha demostrado, que hemos presentado en diferentes ponencias alrededor del país, que las mujeres candidatas viven cierta violencia política y que esta violencia limita su propia participación. Cuando nosotros nos acercamos a las mujeres que quieren participar de la política y que están siendo violentadas, en muchas de las ocasiones está invisibilizada esa violencia. Es decir, el que te digan, ay, es que tú eres mujer y no puedes, no vas a poder con el cargo público. Oye, si un hombre no pudo con el crimen organizado, tú menos lo vas a poder. Las mujeres no identifican que eso es un tipo de violencia que está limitando tanto su capacidad como también su propia autoestima. Y es uno de los temas que debemos de trabajar mucho. Que las mujeres puedan identificar cuál es este tipo de violencia en razón de género, con el objetivo de limitar su participación política, pero también que podamos trabajar la autoestima de las personas. Así es. Este autoconocimiento, este autocuidado incluso que deben de tener las mujeres a la hora de participar políticamente también debe ser uno de los puntos cruciales. Porque como tú bien dices, si una mujer considera o tiene titubeos a la hora de hablar, le genera un impacto muy fuerte en su autoestima. Claro. Entonces tenemos que empezar a trabajar también a la par de sus habilidades, también el propio autoestima de las mujeres, y algo que no se ha generado todavía un cambio es también ayudar, capacitar y trabajar con la familia de las mujeres que participan políticamente. Porque es un momento en el que se observa una transición de la mujer del espacio doméstico a un espacio público, y esto no es bien visto principalmente por la propia familia. En este estudio que yo les comento, que incluso lo ha publicado la propia UNAM, en uno de los congresos de violencia en contra de las mujeres, se observa que los principales violentadores de las mujeres son el partido político y la propia familia. Claro. Cosa muy extraña que a lo mejor... Que la curiosa, familia, claro. ¿No? Pensaríamos que a lo mejor la familia es la primera que arropa a las mujeres y no. ¿Por qué? Porque entonces, al estar encasillada durante muchos años culturalmente por este espacio doméstico, entonces se piensa que está descuidando ciertas actividades que son propias de ella. Claro. ¿No? Y digo propias de ella en un sentido figurativo porque sabemos que como tal, esta tradición cultural
es una cuestión de un pensamiento que tenemos ahí un tanto retrógrada y que hoy en día lo que tenemos que buscar es una nivelación en los espacios de toma de decisiones entre mujeres y hombres. Entonces, son 3 aspectos básicos que considero muy importantes para reafirmar. Número 1, que se prevenga, que se atienda y que se sancione la violencia política en contra de las mujeres que participan de la política. Número 2, también la capacitación en los temas de autoestima, que pareciera a lo mejor muy absurdo, pero no lo es. Sí. Y la autoestima es muy importante para que una mujer pueda permanecer en esas candidaturas, ¿no? Y en un tercer momento, también un apoyo hacia la familia con el objetivo de que comprendan este fenómeno que se está viviendo de una nivelación de la participación política de los hombres y de las mujeres en la política actual.